Recuerda darle un me gusta al vídeo, expresar tus opiniones en la sección de comentarios y suscribirte para mantenerte al día con nuestras últimas historias. Jamás hubiera pensado que un gesto amable de mi vecino tendría el poder de transformar mi percepción del mundo. A los 44 años, ya me había habituado a una rutina predecible. Trabajo, hogar y la oportunidad de disfrutar de una copa de vino en soledad, observando cómo la vida transcurría a mi alrededor sin sentirme realmente parte de ella. La vida se había transformado en una sucesión de obligaciones y hábitos diarios. La repercusión de algo novedoso e inesperado después de un largo periodo. Así fue, hasta que llegó la noche en la que mi vecino Daniel se cruzó en mi camino de una forma totalmente inesperada. Durante aproximadamente 5 años, Daniel había residido en las inmediaciones de la entrada. Un caballero sereno y cuidadoso en los primeros 50 años de su vida. Siempre comprometido con la política, pero discreto en sus acciones. Llamamos placeres a esos encuentros casuales al cruzar senderos, breves conversaciones sobre el tiempo, el vecindario y las rutinas cotidianas. Sin embargo, su verdadera naturaleza siguió siendo un enigma. Era conocido por desempeñarse en el sector de la construcción, solía iniciar su jornada laboral temprano y regresaba a casa tarde. Tenía un enorme y simpático perro llamado Max, al que le encantaba conquistar a todos con su mirada. En nuestra vecindad, la privacidad era algo muy apreciado por sus habitantes. Es posible convivir con alguien durante un largo tiempo sin llegar a conocer demasiado acerca de esa persona. Estaba de acuerdo con eso. No tenía intención de encontrar vínculos profundos, al menos eso creía. Fue en una noche de otoño especialmente gélida cuando todo dio comienzo. Acababa de regresar del trabajo. Me sentía abrumado por la tensión y el cansancio mental. El aroma del aire recordaba a un incendio en plena combustión. Mientras avanzaba por el camino, el sonido de las hojas doradas crujía bajo mis botas. Recuerdo que lágrimas brotaban al ver la luz de la puerta que parecía flotar. Tuve que solucionar otro asunto, el cual era imprescindible abordar. Mientras manipulaba mi bolso con la llave, escuché una voz que provenía de atrás. «Oye, parece que necesitas ayuda». Me encontré con Daniel de nuevo al borde de mi jardín, con las manos extendidas sobre las telas de su atuendo. Los ojos de ella eran profundos, cálidos y llenos de inquietud. Respondí con un saludo forzado y una sonrisa cansada. «Sí, el bullicio de siempre». Exclamó. Me he dado cuenta de que la lámpara de tu entrada ha estado encendida. Podría echarle un vistazo, si así lo prefieres. Dude. Era algo de tamaño diminuto. Sin embargo, me resultaba extraño permitir que alguien, sobre todo una persona que apenas conocía, estuviera en mi entorno personal. Durante mucho tiempo, me encargué personalmente de todas las tareas, persuadiéndome de que no requería asistencia. Sin embargo, hubo algo en su gesto que me hizo detenerme. Realmente sería beneficioso, reconocí. Exclamó en voz alta mientras avanzaba, sacando una diminuta herramienta de su bolso. Durante mi jornada laboral, manteníamos conversaciones breves. Fue la primera vez que sentí un interés real hacia él. Me narró acerca de su labor, detallando cómo solía renovar antiguas viviendas antes de dedicarse a proyectos comerciales. Hablé de mi empleo en la editorial, describiendo mis jornadas sumergido en los textos, persiguiendo el plazo establecido. En ese lugar, mencionó al final. Regresé de nuevo. La luz de la puerta se iluminó brevemente antes de comenzar a brillar de forma pausada. «Qué veloz fue eso», comenté. Me ha dejado asombrado. Seguramente habría dedicado mucho tiempo a ver vídeos instructivos en YouTube antes de tomar la decisión de dejar el trabajo. Se ha mostrado efectivo. En ocasiones, simplemente se trata de una velocidad de conexión reducida. Es algo que ocurre con frecuencia, más de lo que imaginas. Agradezco y aguardo su regreso a casa. Sin embargo, en lugar de eso, levantó la vista al cielo, fijando la mirada en mi cadera. Tras un instante, comentó, «Qué divertido». Al llegar por primera vez a este lugar, creí que sería simplemente una parada más en mi vida. No tenía planeado permanecer. How's la morada? ¿Qué sigue? Tomó aire. Su aliento,
que se puede ver en la brisa cálida de la noche. En este momento, no tengo idea. Hay sitios que se desarrollan dentro de ti. Las palabras que dijo se me quedaron grabadas por alguna razón. Durante esa noche, me sorprendí observando su hogar en varias ocasiones, reflexionando sobre lo limitado de mi conocimiento acerca de las personas a mi alrededor. En los meses venideros, Daniel y yo nos encontramos con más frecuencia. Comenzó con ondas informales y luego evolucionaron a charlas cortas. Después, en una noche, todo cambió. Un día laboral en específico resultó ser muy desagradable, me hizo sentir atrapada y de mal humor. Al regresar a casa, mi deseo era estar en soledad, pero al bajar del auto, me encontré con Daniel junto a su vehículo, mientras Max se encontraba a su lado arreglándose el cabello. Después de una jornada agotadora, le cuestioné, su mirada me escudriñaba con esa intensidad ardiente y perspicaz que le caracterizaba. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Podrías expresarlo de esa manera? Avancemos, expresó mientras se dirigía hacia su hogar. Es importante que tomes un descanso. Aunque dudé, continué adelante. La calidez de su hogar resultó acogedora de una forma inesperada. Un aroma a sidra y algo ligeramente picante se esparció por el ambiente. Sin pedir permiso, me sirvió un vaso de vino como si supiera de antemano que era justo lo que necesitaba en ese momento. Max se sentó en su automóvil con la cabeza apuntando hacia mi pie, y por primera vez en bastante tiempo, bajé la defensa. Mantenemos conversaciones variadas sobre recuerdos, retornos y expectativas no cumplidas. Escuchó atentamente, sin interrumpir ni juzgar, y a medida que la noche transcurría, algo se transformó en nuestra relación. No resultó ser exagerado ni repentino. Resultó delicado, similar al calor que se propaga gradualmente de una hoguera por una habitación gélida. En cierto instante, recordaba cómo la fatiga me invadía por completo. Guardó silencio, optando por no romper la calma con palabras. Simplemente me aproximé, su mano envolviéndome, acercándome de una forma que desconocía que requería. No estás sola, lo sabes, susurró con ternura. Después de tanto tiempo, finalmente confié en ello. Esa noche, al regresar a mi hogar caminando, experimenté una sensación que hacía mucho tiempo no experimentaba. Un anhelo por un futuro mejor. Me encontraba desorientado sobre el rumbo que estaba tomando esto. Desconocía si implicaba algo distinto a dos individuos hallando consuelo al estar juntos. Sin embargo, tenía una certeza. Esa noche, Daniel había realizado una acción a mi favor. Recordaba cómo me hacía sentir ser observado. Y lo que realmente alteró completamente la situación. Se percibe un cambio en el ambiente en los días venideros. No solo se trataba de los momentos de silencio que compartimos o de las veces que coincidí al pasar por su casa. Existía algo adicional. Algo que no lograba identificar claramente. Parecía que la atmósfera a nuestro alrededor se transformaba, impregnada de una comprensión que no necesitaba palabras. Mientras trataba de convencerme de que carecía de importancia, una parte de mí no podía evitar cuestionarse si, acaso, esto podría ser el inicio de algo distinto. Siempre había sentido satisfacción por mi autonomía. Mi destreza para resolver las situaciones por mi cuenta. Mientras me hallaba en la mesa de la cocina, disfrutando de mi café matutino, me di cuenta de que estaba pensando en Daniel de una forma completamente nueva. No se trataba únicamente de la gentileza que había demostrado, ni de cómo le prestaba atención. Su forma de observar iba más allá de lo evidente. Observó la fatiga que le resultaba difícil comunicar. Trataba de ocultar su fragilidad. A pesar de ello, nunca lo motivó. Tan solo brindó un lugar protegido. A pesar de eso, aún no tenía certeza sobre cómo abordar la situación. ¿Se trataba únicamente de una relación de amistad entre vecinos? ¿Había alguna otra cosa adicional a eso? En caso de que existiera, ¿cuál sería su importancia para mí? El sábado siguiente fue el momento en que todo dio un giro inesperado. Terminé de limpiar mi garaje, una labor que había estado postergando desde hace varios meses. Al escuchar un fuerte ruido en la puerta, decidí abrirla y me encontré con la presencia de Daniel, acompañado de su mascota Max, quien lucía tan contento como de costumbre. ¿Dispones de un momento?
Le consulté con un tono relajado. Sin embargo, en su mirada había algo que me obligó a detenerme. Por supuesto que sí. Me acerqué a su posición para ayudarle. Su forma de hacer las cosas hacía que todo pareciera sencillo y espontáneo. Tal vez por eso no me sorprendió cuando comenzó a mencionar los proyectos que tenía para el próximo fin de semana, expresando su deseo de hacer una excursión por las montañas cercanas, y consideré que sería positivo que alguien lo acompañara. Observe su mirada. ¿Te gustaría dar un paseo juntos? No cuento con el calzado apropiado. Su risa resonó cálida y acogedora. El trayecto no es extenso, solo dura algunas horas. Adicionalmente, no es cuestión de los calzados. Salir a tomar un poco de aire puro es fundamental. Consideré que tal vez podrías tomarte un momento de pausa. Tuve dudas. El camino no era el adecuado. El simple pensamiento de estar rodeado de árboles me impulsó a caminar por el bosque. Sin embargo, hubo algo en su tono, en la forma en que me miró, que me llevó a querer aceptar. Al final, expresé con sorpresa. Me marcho, pero no cuentes conmigo para continuar contigo. Esa amplia sonrisa adornaba su rostro sonriente. Estoy de acuerdo. Al día siguiente, fue cuando nos encontramos por primera vez. Nuestra exhalación se hace evidente en la atmósfera del nuevo día que comienza. Al abandonar la senda, los bosques rebosaban de los tonos de la lluvia, las hojas verdes danzando con alegría en la brisa, el aroma del pino impregnando todo el ambiente. Resultó ser una experiencia de calma y belleza que no había sentido en años. A medida que avanzábamos, me di cuenta de que me estaba liberando del estrés que me agobiaba con cada paso que dábamos. El peso daba la sensación de aligerarse un poco más. Daniel no me incitó a acelerar, no me presionó para ir más deprisa. Avanzaba con determinación, su fiel compañero Max a su lado, deteniéndose con mayor frecuencia para comprobar que no nos rezagábamos. Conversamos sobre la existencia, sobre aspectos que nunca habíamos compartido previamente, detalles que ni siquiera habíamos considerado expresar. Experimentó una sensación tan espontánea, tan sencilla, y sin embargo era algo inédito. Existía en mí una faceta olvidada, aquella que sabía apreciar instantes sencillos sin preocupaciones. Durante el paseo, hicimos una parada en un mirador que ofrecía una impresionante vista del valle que se extendía debajo de nosotros. Tomamos asiento en una piedra, mientras el sol se asomaba entre los árboles, proyectando una luz brillante y cálida sobre todo a su paso. Max se colocó a nuestros pies, mostrando alegría y serenidad. Observé el paisaje, experimentando una sensación de tranquilidad interior. Parecía que el universo interior se había detenido, dejándonos solos a los dos en este lugar sereno. ¿Tienes conocimiento al respecto? Intervino Daniel, quebrando la quietud. Solía venir aquí con frecuencia cuando me trasladé. No contaba con una amplia cantidad de amistades. Únicamente requería estar a solas. Sin embargo, con el paso del tiempo, me percaté de algo. No deseaba continuar en soledad. Me giré hacia él, impactado por la fragilidad que percibí en su tono. No tenía conocimiento de tu existencia. Expresé mis palabras con delicadeza. Una leve y casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios. Aunque no tengo un gran dominio del idioma, considero que permitir la entrada a las personas podría ser una acción relevante. Aunque sea en pequeña medida. Mis lágrimas caían con calma. La sincronización de sus palabras tiene un gran peso. Durante mucho tiempo, me mantuve alejado del mundo, creyendo que esa era la mejor opción para mí. Sin embargo, en ese instante, al estar presente a su lado, me percaté de lo negativo de mi comportamiento. La compañía de Daniel resultaba reconfortante en más de un sentido. Se destacaba por ser un defensor de la libertad. Contaba con una forma de lograr que todo pareciera menos pesado. Como si la carga de todo el mundo no resultara ser una terrible pesadilla al final. Experimenté nuevamente una sensación que había permanecido ajena a mí durante mucho tiempo. Al finalizar la ruta, regresamos a nuestros vehículos. El sol empieza a descender por debajo del horizonte. Sentía una profunda gratitud que no podía evitar. No solo por el tiempo compartido con Daniel,
sino también por la lección que de forma inconsciente me mostró sobre la importancia de ser empático y apoyar a otros cuando lo requieren. El viaje en avión transcurrió sin contratiempos y resultó placentero al llegar a mi hogar. Dirigí mi mirada hacia él, una sonrisa asomándose en las comisuras de mis labios. Expresé mi agradecimiento por la jornada. Mi tono de voz es más apacible de lo común. Su mirada se posó en mí. En todo momento, sus ojos transmiten confianza y calidez. Recuerda que no estás sola. En ese preciso momento, algo en mi interior hizo clic. Las paredes que he dedicado años a levantar, aquellas que creía que me brindarían seguridad, comenzaron a resquebrajarse. Después de un largo periodo, me di la oportunidad de experimentar la vulnerabilidad. Necesito sentir que soy tomado en cuenta. No me causó temor. Experimenté una sensación agradable. Los días posteriores a nuestra caminata se asemejaban a una brisa constante. Regresé a mis actividades habituales, sin embargo, algo en mi interior se transformó. Daniel ocupaba mis pensamientos con más frecuencia de la que estaba dispuesto a reconocer. No se limitó a demostrar amabilidad. La manera en que aparentaba percibirme. Mi método para limpiar las paredes era tan efectivo que a veces no notaba que estaban sucias. Es como si pudiera comprender mis pensamientos sin necesidad de que pronuncie ni una sola palabra. A pesar de mi deseo de abrazar lo que se estaba desarrollando entre nosotros, también experimenté esa conocida sensación de duda. Ya había experimentado dolor en el pasado y dudaba de si estaba preparada para confiarme a otra persona una vez más. Experimenté confianza al mantenerme alejada, al proteger mi corazón, aunque en mi interior anhelaba algo distinto. Un domingo por la mañana, alrededor de una semana después de nuestro paseo, Daniel volvió a visitarme en mi hogar. Acababa de concluir mi jornada laboral desde casa. Mientras las computadoras seguían encendidas en la cocina, un sonido en la puerta captó mi atención. Dude brevemente antes de decidirme abrir la puerta. Al hacerlo, lo vi frente a mí, sosteniendo una diminuta caja de galletas recién horneadas. Le comuniqué que las tenía para ti. Emitía un tono suave, aunque con un matiz de algo más profundo, algo inesperado en su expresión. Consideré la posibilidad de obsequiar un detalle. Se ríe con asombro y alegría. Realmente fue un error lo que hiciste, Daniel, aunque no puedo resistirme a las galletas. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Esa misma sonrisa que parecía adentrarse en lo más profundo de mi ser, provocando que mi corazón dé un pequeño salto. No deseaba que te sintieras abandonada. Últimamente he reflexionado sobre tu habilidad para guardar tus pensamientos para ti solo. Permitir que las personas se vayan está bien. Me impactó profundamente lo que me dijo. Parecía capaz de vislumbrar más allá de todas las barreras que había erigido a lo largo de los años. Intenté hablar, pero las palabras se atascaron en mi garganta cuando quise responder. En vez de eso, opté por gritar en lugar de expresarme verbalmente. No confié en mi capacidad para comunicarme con palabras. De todas formas, siguió ingresando en el lugar. Quería simplemente verificar. Asegúrate de que te encuentres en buen estado. Entiendo que has tenido muchas ocupaciones recientemente. Una vez más, allí me encontraba. La forma delicada en la que logró que me sintiera reconocido. Preocupándome no solo por ser tu vecino, sino también por ti como individuo. Provocó un remolino en mi interior. No me resultaba familiar recibir este grado de dedicación, esta clase de cortesía. La sensación era similar a la de transitar un camino estrecho. Decidí dejarlo en la cocina entre el deseo de mantener la distancia y el temor de acercarnos demasiado, donde los dos compartimos una taza de té. El icónico ruido de los bolsillos, aportando un toque de cotidianidad al ambiente. Los bolsillos se interpusieron entre nosotros y alcancé uno, mis dedos rozándolo brevemente antes de que lo tomara rápidamente. No estaba seguro si era a propósito o simplemente algo efímero, sin embargo, experimenté una sensación de tranquilidad que me invadió. En ese momento, traté de aliviar la tensión con un comentario ameno. Cuéntame qué sucesos han tenido lugar en tu entorno. ¿Tienes alguna actividad importante programada para este fin de semana? Con una sonrisa en el rostro, tomó asiento en una silla junto a la mesa de la cocina. En realidad,
Sí, he considerado recorrer un poco más de terreno. Existe un sitio que he tenido ganas de descubrir. ¿Tienes conocimiento al respecto? Se encuentra en las inmediaciones del antiguo cauce fluvial. Me parece una excelente idea variar el entorno. Al recordar el río, reviví momentos de mi niñez, cuando solíamos recorrer los bosques con mis amigos, inventando relatos y jugando a ser intrépidos exploradores en emocionantes travesías. Hace mucho tiempo que no recordaba esa etapa de mi vida. Expresé con alegría que sonaba precioso, mientras una leve sonrisa se dibujaba en mis labios. Es posible que me vuelva a unir a ti. Sería posible utilizar la salida de emergencia. Daniel aceptó mi propuesta de acompañarme en cualquier momento, expresó con sorpresa en sus ojos. La voz era suave, casi en exceso, como si dudara de lo que me estaba ofreciendo. Me agrada la idea de compartirlo contigo, pero si no estás de acuerdo, lo comprendo perfectamente. La duda resonaba en su tono de voz mientras me aproximaba con cautela, como si intentara garantizar que no traspasara ciertos límites, pero en ese momento me di cuenta de algo importante. No se trataba únicamente del sendero. Ni la piscina en sí misma ni los sucesos inesperados entre Daniel y yo. En la mañana temprano, nos encontramos, sintiendo el cálido aire secándose sobre mi piel al salir para reunirme con él. El coche se encontraba detenido en la carretera, y allí estaba él, a su lado, luciendo tan tranquilo como nunca antes. Le cuestioné si estaba preparado, mientras sus ojos me observaban de una forma que me hizo sentir tanto reconocido como ajeno al mismo tiempo. Exclamé con una sonrisa forzada. Claro, partamos. Durante el trayecto por la carretera, las charlas informales predominaban, aunque persistía en mí la sensación de que entre nosotros estaba surgiendo algo tan emocionante como sorprendente. Mientras recorríamos el sendero bordeado por el río, la realidad parecía desvanecerse a nuestro alrededor. Los sonidos de la naturaleza, como el susurro de las hojas y el lejano canto de las aves, se fusionaron en una armonía delicada que parecía borrar todo lo demás a su alrededor. Decidimos hacer una parada en un sitio cercano al agua, donde el río discurría pausadamente entre las rocas, y nos sentamos en una enorme piedra plana. Max se puso de pie y fue tras un rodillo que Daniel había olvidado, mientras los dos nos quedamos en silencio por un instante, observándonos mutuamente. Comenté en voz baja que el lugar era apacible. No me imaginaba lo importante que era esto para mí. Cuando Daniel me miró, sus ojos se iluminaron. Expresó su alegría por mi presencia. No es necesario que lleves todo el peso tú solo, ¿eh? Las palabras que me dijo tuvieron un impacto más fuerte de lo que imaginaba. No me había percatado de lo pesado de mi carga hasta que surgió, ofreciéndose en silencio para asistirme. Era casi abrumador. Su amabilidad, su atención, la forma en que parecía comprender lo que ni siquiera había expresado en palabras. Permanecimos en ese lugar durante lo que pareció ser una eternidad. Ninguno de nosotros hablaba demasiado, pero el silencio resultaba agradable. En ese instante, me percaté de algo de suma importancia. Ya no estaba en soledad. Quizás, simplemente quizás, no era necesario que estuviera allí. Los días posteriores a esa excursión tenían un carácter distinto. No se trataba únicamente de la brisa fresca o la belleza del paisaje en movimiento. El silencio reinaba, creando una complicidad no verbal entre Daniel y yo. No era necesario expresarnos extensamente para comprender a los demás, lo cual facilitó la comunicación de diversas maneras. Sumergida en el desorden de mi día a día, rodeada por el bullicio del entorno, llegué a descuidar por completo la sensación de simplemente ser, de estar en el momento presente. Con Daniel, experimenté la sensación de volver a encontrar la tranquilidad. Después de nuestra excursión de fin de semana, me vi dirigiéndome hacia su hogar sin siquiera reflexionarlo. Últimamente, he dedicado largas horas a reflexionar en mi interior, analizando mi rumbo, mis metas personales y la influencia de Daniel en todo este proceso. Aunque aún no contaba con las respuestas, la incertidumbre ya no me generaba el mismo temor que en el pasado. Al llegar al puente, tuve una breve duda antes de decidirme a cruzarlo. Su respuesta fue prácticamente instantánea, como si estuviera aguardando, y esa sensación de ser verdaderamente comprendido volvió con gran intensidad. «Buenas».
Daniel se me acercó con una sonrisa conocida pero a la vez distinta. La amabilidad de su gesto al recibirnos. Acudan. Acabo de preparar una taza de café. Entré en la habitación y fui recibido por el reconfortante olor a café recién hecho, que me envolvía como un abrazo acogedor. Ese día transcurrió con calma y serenidad, lo cual lo convirtió en el centro de atención, relegando todo lo demás a un segundo plano. Tomamos asiento alrededor de la mesa de la cocina y la charla se desarrolló sin esfuerzo, como de costumbre. Sin embargo, en ese momento había algo adicional. En ella se percibía una profundidad, un nivel de entendimiento que no había mostrado previamente. Daniel comenzó con una expresión de curiosidad y sencillez en su rostro al dirigirme la mirada. He estado reflexionando sobre tus palabras acerca de la idea de afrontar las situaciones en solitario. Comprendo que has atravesado muchas cosas, y deseo apoyarte sin presionarte. Simplemente, evita sentirte obligado a lidiar con todo por tu cuenta. Las palabras que dijo me impactaron en el corazón. Durante un largo periodo, me había convencido de que era capaz de hacer frente a cualquier situación por mi cuenta. Sin embargo, la realidad fue, no deseaba continuar en soledad. Fue entonces cuando me percaté de algo. Me había alejado de los demás por miedo a salir lastimado. Quizás, únicamente quizás, no resultaba tan negativo abandonar a alguien. Quizás habría evitado probar aquello que realmente requería. El enlace. Prefiero no estar sola en este momento. Reveal en secreto. Mi voz se caracteriza por ser serena y decidida. Estoy reflexionando. Considero que he experimentado temor al momento de depositar confianza y mostrarme vulnerable. Sin embargo, no deseo cargar con todo por mi cuenta. Daniel, deposito mi confianza en ti. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Con la mirada perdida y comprensiva. No es necesario que digas nada. No estás preparado para. No me dirijo a ningún lugar. En ese instante, experimenté como una carga se aligeraba de mis hombros. Después de un largo periodo, decidí tomarme un momento para respirar y estar en soledad. Todo estaba en orden. Me encontraba en excelente estado. Experimentaba el inicio de algo nuevo. Durante las semanas siguientes, experimentamos una combinación de instantes serenos y agradables que compartimos juntos. Exploramos nuevas rutas, preparamos platos en conjunto y nos deleitamos con la compañía mutua. Sin embargo, el cambio más relevante no radicó en la cantidad de tiempo que dedicamos. La forma en que disfrutamos juntos. No existía ninguna presión ni expectativas. Dos individuos que se encontraron gradualmente, sin necesidad de impresionar a nadie. Al caer la noche y con el mundo envuelto en una suave luminosidad, Daniel me dedicó una sonrisa divertida y genuina. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Te encuentras preparado para avanzar al paso siguiente? No tenía total certeza sobre mi mensaje, aunque la pregunta parecía relevante. Observé su rostro. La calidez que reflejaban sus ojos era igual a la calidez que sentía en mi corazón. ¿Cuál es tu intención con esas palabras? Con un tono de voz algo nervioso, pero no por miedo, sino por emoción, le hice la pregunta. Respiró hondo, como si estuviera seleccionando sus palabras con precisión. Me refiero a nosotros. A pesar de que avanzamos con calma, es evidente para los dos que existe una conexión especial entre nosotros. Algo que merezca la pena investigar. Las palabras le causaron un ligero temor a mi corazón, y experimenté una sensación extraña en mi estómago. Decidí avanzar con Daniel, mostrándome vulnerable y sincera de una forma que no había experimentado en mucho tiempo, me resultaba sorprendente y desafiante. Me encuentro llena de miedo en este momento. Reconocí que mi voz se volvió más suave al ver su sonrisa brillante. En ese instante, comprendí que no tenía relevancia mi preparación en ese momento. Lo relevante era que ya no se encontraba sola. Quizás con eso bastara. Durante los meses posteriores, creamos juntos algo realmente bello. No resultó sencillo en todo momento. Se vivieron instantes de duda. En ocasiones me cuestionaba si estaba cometiendo algún error. Sin embargo, con la presencia de Daniel, esas incertidumbres disminuyeron en tamaño y en intensidad, a medida que recuperaba la confianza.
Me mostró su lado más íntimo. Al reflexionar en este momento, me sorprende la transformación que he experimentado. Ambos hemos experimentado una transformación significativa. Resulta entretenido como un suceso inesperado, algo tan sencillo como la ayuda de un vecino, puede cambiar el rumbo de tu vida de formas que jamás imaginaste. Después de todas mis experiencias, esto es lo que he comprendido. En ocasiones, los obsequios más especiales son aquellos que no esperamos, sino los que nos sorprenden inesperadamente. Quizás, únicamente quizás, esa sea la hermosura de la existencia. Trata sobre esos instantes imprevistos que transforman por completo la situación. De esta manera, era imposible brindar ayuda sin una sonrisa, ya que comprendí que la mayor bendición que podía otorgarme era permitir que alguien entrara.